Voy a agregar una nueva capa, una nueva dimensión. Miguel Rodrigo, dijo Elena sonriendo a través de las lágrimas. ¿Qué te parece? Miguel sonrió, una sonrisa genuina que iluminó su rostro. Me parece perfecto. Miguel sabía que tenía que hablar con sus padres antes de que pasara otro día. Llegó a su casa de la infancia con el corazón pesado, sabiendo que las noticias que traía cambiarían todo. Beatriz estaba preparando la cena cuando llegó. El olor a caldo de pollo llenaba la casa, reconfortante y familiar. «Mijo, qué sorpresa», dijo limpiándose las manos en el delantal. «No sabía que vendrías hoy. ¿Ya cenaste?» «No, mamá, pero necesito hablar contigo y con papá». «¿Dónde está?» Algo en su tono hizo que Beatriz se pusiera tensa. «Está en su estudio». «¿Qué pasa, hijo? ¿Está todo bien?» Miguel la abrazó fuertemente. «Todo va a estar bien, mamá, pero necesito que llames a papá». 10 minutos después, los tres estaban sentados en la sala, con esa misma configuración que habían tenido días atrás cuando le revelaron la verdad sobre su adopción. Pero esta vez era Miguel quien tenía noticias que compartir. «Encontré a mi madre biológica», dijo sin preámbulos. «O más bien, una abogada nos puso en contacto. Su nombre es Elena Morales». Beatriz se cubrió la boca con ambas manos. Carlos se puso pálido. «¿Cómo? ¿Cuándo?», balbuceó Carlos. «Ella dio a luz el 19 de septiembre de 1985 en el Hospital General. Le dijeron que su bebé había nacido muerto, pero creo que Fermín Ríos me robó y me dio a ustedes, haciéndoles creer que era un huérfano. Nos hicimos una prueba de ADN. Tendremos los resultados en una semana». Beatriz comenzó a llorar silenciosamente. Carlos se veía como si lo hubieran golpeado. «Nosotros no sabíamos», dijo Carlos, su voz ronca. «Tienes que creerme, Miguel. Fermín nos dijo que eras un huérfano. Nunca habríamos...» «Lo sé», interrumpió Miguel. «Sé que ustedes son víctimas de esto tanto como yo lo soy, tanto como ella lo es». «¿Ella?», preguntó Beatriz. «¿La conociste?» «Hoy. Pasamos horas hablando. Es una buena mujer, mamá. Ha sufrido tanto. Durante 30 años ha visitado una tumba vacía, llorando por un hijo que creía muerto. Y resulta que todo este tiempo yo estaba vivo, aquí, con ustedes». Carlos se levantó y caminó hacia la ventana, incapaz de mirar a su hijo. «¿Y ahora qué? ¿Vas a irte con ella?» Miguel se levantó y caminó hacia su padre, poniéndole una mano en el hombro. «Papá, mírame». Carlos se volvió con lágrimas rodando por su rostro arrugado. «Ustedes son mis padres», dijo Miguel firmemente. «Nada va a cambiar eso. Me criaron, me amaron, hicieron sacrificios por mí. Esa es la definición de padres. Elena es mi madre biológica, y quiero conocerla, tener una relación con ella. Pero ustedes siempre serán mi mamá y mi papá. ¿Lo entienden?» Beatriz se levantó y abrazó a su hijo con fuerza. «Te amamos tanto», sollozó. «Tanto, tanto. Desde el primer momento en que te vi, supe que eras mi hijo. No importa lo que diga ningún papel o ninguna prueba de ADN. Eres mi hijo, y siempre lo seré», prometió Miguel. «Pero también soy el hijo de Elena. Soy el hijo de Roberto Morales, un hombre que murió antes de que yo naciera, pero que trabajó duro para darme un futuro. Soy todas esas cosas a la vez». Carlos se unió al abrazo, y los tres se quedaron así durante largos minutos, llorando juntos, reconfortándose mutuamente. «¿Quieres que la conozcamos?», preguntó Beatriz finalmente. «¿A Elena?». Miguel se separó un poco, mirando a su madre a los ojos. «¿Estarían dispuestos? Si es importante para ti, lo haremos», dijo Carlos. «No será fácil para ninguno de nosotros, pero si ella es tu madre, entonces merece conocer a las personas que te criaron. Y nosotros merecemos conocer a la mujer que te dio la vida». Miguel sintió una ola de amor y gratitud hacia estos dos ancianos que habían sido su mundo entero durante 30 años. A pesar de todo, del engaño, de la verdad dolorosa, seguían poniéndolo a él primero. «Gracias», susurró. «Gracias por ser tan increíbles. Somos tus padres», dijo Beatriz simplemente. «Eso es lo que hacen los padres». Una semana después, oficina de la licenciada Patricia Gutiérrez. La semana de espera había sido la más larga de la vida de Elena. Cada día se despertaba preguntándose si ese sería el día en que el teléfono sonaría con los resultados. Cada noche se iba a dormir con la imagen de Miguel en su mente, orando para que la prueba confirmara lo que su corazón ya sabía. Miguel había vivido esa semana en un estado de ansiedad constante.
Había visitado a Elena 2 veces más, tomando café, caminando por Chapultepec, hablando sobre sus vidas. Cada conversación lo hacía sentir más conectado a ella, pero también más nervioso sobre lo que los resultados pudieran revelar. Ahora, ambos estaban sentados en la oficina de la licenciada Gutiérrez, acompañados nuevamente por Diana y Lucía. La tensión en la sala era palpable. La licenciada Gutiérrez entró con un sobre manila en las manos. Su expresión era neutra, profesional, imposible de leer. «Gracias por venir», dijo sentándose. «Recibí los resultados del laboratorio esta mañana. Antes de abrirlos quiero preguntarles, ¿están seguros de que quieren saber?» «Sí», dijeron Elena y Miguel al unísono. La licenciada asintió y abrió el sobre. Sacó varios papeles con tablas, gráficos y números que significaban poco para quienes no eran científicos, pero al final había una conclusión simple, escrita en español claro. La licenciada leyó en voz alta. Basándose en el análisis de 21 marcadores genéticos, la probabilidad de que Elena Morales sea la madre biológica de Miguel Santana es del 99.99%. Esta probabilidad es tan alta que puede considerarse una certeza científica. El mundo se detuvo. Elena ahogó un grito, llevándose ambas manos a la boca. Las lágrimas comenzaron a fluir inmediatamente, 30 años de dolor transformándose en un instante en alegría pura. Miguel se quedó inmóvil, procesando las palabras. 99.99%. Era real. Todo era real. Esta mujer era su madre. El bebé que ella había llorado durante 30 años era él. «Eres mi hijo», susurró Elena mirándolo con ojos brillantes. «Eres mi Rodrigo. Estás vivo. Estás aquí. No fue un sueño. Eres real». Miguel sintió sus propios ojos llenarse de lágrimas. Se levantó de su silla y caminó alrededor de la mesa. Elena se puso de pie, y esta vez, cuando se abrazaron, fue diferente. No era el abrazo tentativo de dos extraños esperando confirmación. Era el abrazo de una madre y un hijo separados por una injusticia terrible, finalmente reunidos. «Lo siento», sollozó Elena contra su pecho. «Siento tanto no haberte protegido. Siento no haber sabido que estabas vivo. Siento todos los años que perdimos». «No fue tu culpa», dijo Miguel apretándola más fuerte. «Nada de esto fue tu culpa. Fuiste víctima de un crimen terrible. Pero ahora me encontraste. Ahora estamos juntos». Lucía y Diana lloraban también, conmovidas por la escena. Incluso la licenciada Gutiérrez tenía los ojos húmedos. Después de varios minutos, Elena y Miguel se separaron, pero Elena mantuvo las manos de su hijo entre las suyas, como si temiera que desapareciera si lo soltaba. «Hay algo más que necesito decirles», dijo la licenciada Gutiérrez. «Con estos resultados, podemos proceder legalmente contra Fermín Ríos, si lo encontramos. También podemos corregir el acta de nacimiento de Miguel para reflejar la verdad». «¿Eso significa cambiar mi nombre legalmente?», preguntó Miguel. «Podría, si quisieras, pero no es obligatorio. Puedes mantener el nombre con el que has vivido 30 años y simplemente agregar información sobre tu madre biológica a los registros». Miguel miró a Elena. «¿Qué quieres tú?». Elena sacudió la cabeza. «No es mi decisión, hijo. Eres Miguel Santana. Ese es quien has sido toda tu vida. No necesitas cambiar eso por mí. Pero también soy Rodrigo Morales», dijo Miguel pensativamente. «Soy ambos. Puedo tener los dos nombres legalmente». La licenciada asintió. «Podría ser Miguel Rodrigo Santana Morales, incorporando ambas identidades». Miguel sonrió. Me gusta hacer ambas cosas». 3 meses después, casa de Elena, Colonia Narvarte. Elena había limpiado su pequeño departamento 3 veces esa mañana. Había cocinado durante 2 días, preparando suficiente comida para alimentar a un ejército. Había comprado flores frescas y las había arreglado en cada superficie disponible. Hoy era el día en que 2 mundos colisionarían. Carlos y Beatriz Santana vendrían a conocerla formalmente. Después de 3 meses de conversaciones, de construcción lenta de confianza, finalmente habían acordado este encuentro. Miguel llegó primero, como habían planeado, para estar allí cuando sus padres adoptivos llegaran. «¿Estás bien?», preguntó, notando lo nerviosa que estaba su madre. «Nerviosa», admitió Elena. «¿Y si no les caigo bien? ¿Y si piensan que voy a quitarte de su lado?». «Eso no va a pasar», aseguró Miguel. «Ya hemos hablado mucho sobre esto. Ellos entienden. Están aquí porque quieren conocer a la mujer que me dio la vida». 20 minutos después, sonó el timbre. Miguel abrió la puerta para encontrar a Carlos y Beatriz,
ambos visiblemente nerviosos, con un ramo de flores en las manos. «Pasen, por favor», dijo Miguel, abrazándolos a ambos. Elena esperaba en la sala, retorciéndose las manos. Cuando Carlos y Beatriz entraron, hubo un momento de silencio incómodo. Beatriz fue la primera en hablar. «Elena, yo, nosotros». Su voz se quebró. Elena se acercó, sus propios ojos llenos de lágrimas. «Yo también estoy nerviosa», admitió. «No sé cómo hacer esto, cómo agradecerles por criar a mi hijo, por darle amor, educación, oportunidades, por ser los padres que yo no pude ser». Beatriz comenzó a llorar abiertamente. Carlos, siempre el más controlado, tenía la mandíbula tensa, luchando contra sus propias emociones. «Nosotros somos quienes debemos agradecerte», dijo Beatriz. «Nos diste el mayor regalo de nuestras vidas, sin saberlo, sin elegirlo, pero nos lo diste, y te prometemos que lo amamos como si fuera nuestro propio hijo». «Lo es», dijo Elena suavemente. «Es su hijo tanto como es mío. El amor es lo que hace a una familia, no la sangre. Ustedes tienen todo mi amor por lo que hicieron por él». Las dos madres se miraron, dos mujeres que habían amado al mismo niño de maneras diferentes pero igualmente profundas. Y en ese momento, algo hermoso sucedió. Beatriz se adelantó y abrazó a Elena. «Gracias», susurró. «Gracias por darle la vida. Gracias por no odiarnos. Gracias por compartirlo con nosotros». Elena devolvió el abrazo, llorando también. «Gracias a ustedes por salvarlo, por darle una vida maravillosa, por ser las personas que yo habría elegido para él si hubiera tenido la oportunidad». Miguel, observando esta escena, sintió que algo profundo sanaba dentro de él. No tenía que elegir, no tenía que dividirse. Podía tener ambas familias, ambos conjuntos de padres, ambas identidades. Carlos se acercó y torpemente se unió al abrazo. Miguel se unió también, y los cuatro se quedaron así, unidos en un círculo de amor, perdón y comprensión. Cuando finalmente se separaron, todos tenían los ojos rojos, pero sonreían genuinamente. «Tengo tamales», anunció Elena, limpiándose las lágrimas, «de pollo y de rajas, y arroz rojo, y frijoles refritos, y cocinaste suficiente para un mes», rió Miguel. «Quería que tu primera comida aquí con tus padres fuera especial», dijo Elena, todavía sin saber bien cómo referirse a Carlos y Beatriz. «Somos la familia de Miguel», dijo Carlos simplemente. «Todos nosotros. No necesitamos etiquetas complicadas». Y así, en ese pequeño departamento en la colonia Narvarte, 5 personas compartieron una comida que sabía no solo a buena comida mexicana, sino también a redención, perdón y nuevos comienzos. 6 meses después, Juzgado Penal de la Ciudad de México. La sala de audiencias estaba llena. Periodistas, activistas de derechos humanos, otras familias que habían sufrido pérdidas similares durante el terremoto del 85. Y por supuesto, las personas directamente involucradas en este caso particular. Después de meses de investigación exhaustiva, la Fiscalía finalmente había localizado a Fermín Ríos. El hombre de 70 años ahora vivía en Puebla, bajo un nombre falso, trabajando como jardinero en una escuela privada. Cuando lo arrestaron, inicialmente negó todo, pero confrontado con la evidencia, testimonios de excolegas, documentos falsificados y más de 20 familias dispuestas a testificar, finalmente se derrumbó. Elena estaba sentada en la primera fila, con Miguel a su lado. Del otro lado estaban Carlos y Beatriz. Diana y Lucía estaban justo detrás de ellos, ofreciendo apoyo moral. Cuando trajeron a Fermín Ríos a la sala, Elena sintió una mezcla de emociones tan intensa que casi la abruma. Este hombre frágil y pequeño que ahora parecía mucho más viejo que sus 70 años, le había robado 30 años con su hijo. Le había robado verlo dar sus primeros pasos, decir sus primeras palabras, ir a su primer día de escuela. Le había robado su graduación, sus logros, sus alegrías y sus tristezas. Miguel sintió la mano de su madre temblar y la apretó con fuerza. «Estoy aquí», susurró. «Estoy contigo». El juez, un hombre de unos 60 años con expresión severa, abrió la sesión. «Estamos aquí para el caso del Estado contra Fermín Ríos Mendoza, acusado de múltiples cargos de tráfico de menores, falsificación de documentos oficiales y asociación delictuosa. Señor Ríos, ¿entiende los cargos en su contra?» Fermín, encorvado y derrotado, asintió débilmente. «Sí, su señoría». «¿Y cómo se declara?»
Hubo un largo silencio. Todos en la sala contuvieron la respiración. «Culpable», dijo Fermín finalmente, su voz apenas audible. «Me declaro culpable de todos los cargos». Un murmullo recorrió la sala. El juez golpeó su martillo. «Orden. Señor Ríos, ¿entiende que al declararse culpable renuncia a su derecho a un juicio?» «Sí, su señoría. Ya no quiero seguir mintiendo. Ya no puedo seguir cargando con esto». El juez asintió. «Muy bien. Antes de dictar sentencia, permitiré declaraciones de las víctimas». «¿Quién quiere hablar primero?» Elena se puso de pie, con las piernas temblando. Miguel se levantó también, sosteniéndola del brazo. «Yo, su señoría». Caminó hacia el estrado, donde le dieron un micrófono. Miró directamente a Fermín Ríos, quien no podía sostenerle la mirada. «Mi nombre es Elena Morales», comenzó, su voz temblando pero ganando fuerza con cada palabra. «El 19 de septiembre de 1985, di a luz a un hijo. Me dijeron que había nacido muerto. Durante 30 años, viví con ese dolor. Visité su tumba cada año. Hablé con él como si pudiera escucharme. Viví mi vida como un memorial para un niño que creía muerto. Las lágrimas comenzaron a rodar por sus mejillas, pero no se las limpió. Pero mi hijo no estaba muerto. Usted me lo robó, señor Ríos. Me robó 30 años con él. Me robó verlo crecer. Me robó la oportunidad de ser su madre. Y no solo me robó a mí, también le robó a él. Le robó su historia, su identidad, su derecho a saber de dónde venía». Fermín seguía sin levantar la mirada, pero Elena notó que sus hombros temblaban. «Pero ¿sabe qué es lo peor?», continuó Elena. «Lo peor es que también les hizo daño a Carlos y Beatriz Santana, 2 personas buenas que solo querían ser padres. Los usó, los engañó, los hizo parte de un crimen que nunca habrían cometido si hubieran sabido la verdad». Finalmente Fermín levantó la mirada. Había lágrimas en sus ojos. ¿Y sabe qué más? Elena se acercó más al estrado, su voz ahora firme y clara. «A pesar de todo el dolor que causó, no puedo odiarlo completamente, porque le dio mi hijo a personas que lo amaron, que le dieron una buena vida, que fueron buenos padres. Si hubiera vendido a mi hijo a personas crueles o abusivas, eso no podría perdonarlo nunca. Pero los Santana son buenas personas, y por eso, por esa única cosa, le estoy agradecida». Se volvió hacia el juez. «Pero quiero justicia, su señoría. Quiero que pague por lo que hizo. No solo a mí, sino a las decenas de familias que destruyó, para que ninguna otra madre tenga que vivir 30 años con el dolor que yo viví». El juez asintió gravemente. «Gracias, señora Morales. ¿Alguien más desea hacer una declaración?». Para sorpresa de todos, Carlos Santana se levantó. «Yo, su señoría». Caminó hasta el estrado con pasos lentos. Miró a Fermín Ríos durante largos segundos antes de hablar. «Yo también fui su víctima, señor Ríos. Mi esposa y yo perdimos a nuestro hijo biológico en 1985. Estábamos destrozados, y usted aprovechó ese dolor. Nos ofreció lo que pensábamos que era un milagro, un bebé que necesitaba una familia. Nos hizo creer que estábamos haciendo algo bueno». Su voz se quebró ligeramente. «Durante 30 años, amé a ese niño como si fuera mi sangre. Lo sigue siendo, en todos los sentidos que importan. Pero vivimos 30 años con una mentira. 30 años sin saber que le habíamos quitado a otra madre la oportunidad de estar con su hijo». Carlos miró a Elena, quien lloraba en silencio. «Elena Morales merece la disculpa más grande del mundo. Y nosotros también. Porque usted no solo robó bebés, señor Ríos. Robó la verdad, robó la dignidad, robó el derecho de las personas a tomar decisiones informadas sobre sus vidas». Se volvió hacia el juez. «Pido la sentencia más severa posible, su señoría. Este hombre destruyó vidas, y merece pagar por ello». El juez escuchó varias declaraciones más de otras familias afectadas, historias similares de dolor, engaño y vidas destrozadas. Cuando finalmente todos habían hablado, el juez se volvió hacia Fermín Ríos. «Señor Ríos, ¿tiene algo que decir antes de que dicte sentencia?». Fermín se puso de pie lentamente, apoyándose en el barandal. Miró hacia Elena, luego hacia Carlos y Beatriz, y finalmente hacia todas las familias en la sala. «Yo...». Su voz se quebró. «Lo siento. Sé que esas palabras no significan nada. Sé que no puedo devolver el tiempo perdido, pero quiero que sepan que al principio pensé que estaba haciendo algo bueno. Durante el terremoto, el caos era absoluto. Había bebés sin identificar, madres muertas bajo los escombros, familias desesperadas que habían perdido todo. Pensé,
Pensé que estaba dando a esos bebés una oportunidad de vida, familias amorosas que los querían. Hizo una pausa, limpiándose las lágrimas. Pero con el tiempo dejó de ser sobre salvar bebés. Se volvió sobre el dinero, sobre el poder, sobre aprovecharme del dolor de la gente. Y no puedo vivir con eso más. He cargado con esta culpa durante 30 años. Me persigue cada noche. Veo las caras de todas las madres a las que les robé sus hijos. Y sé que merezco todo lo que me pase. Miró directamente a Elena. Señora Morales, su hijo está vivo porque los Santana lo amaron. Yo solo moví las piezas. El amor vino de ellos. No espero su perdón. No lo merezco. Solo espero que algún día pueda encontrar algo de paz sabiendo que, al menos en su caso, su hijo tuvo una buena vida. El juez consideró todo cuidadosamente antes de hablar. Señor Ríos, sus crímenes son graves y de largo alcance. Afectó a decenas de familias, destruyó vidas y se aprovechó de una de las peores tragedias en la historia de México. Sin embargo, su declaración de culpabilidad y sus expresiones de remordimiento demuestran al menos algún grado de conciencia. Hizo una pausa, consultando sus documentos. Por los cargos de tráfico de menores, falsificación de documentos y asociación delictuosa, lo sentencio a 15 años de prisión. Dado su edad y estado de salud, consideraré su elegibilidad para libertad condicional después de 10 años, sujeto a buena conducta. Además, ordeno que coopere plenamente con las autoridades para identificar a todas las familias afectadas por sus acciones. Cualquier información que pueda ayudar a reunir a otras familias separadas será considerada favorablemente en futuras revisiones de su sentencia. Golpeó el martillo. Esta sesión ha terminado. Señor Ríos, será trasladado a la prisión federal inmediatamente. Mientras los guardias se llevaban a Fermín Ríos, el hombre se volvió una última vez hacia Elena. Gracias, dijo simplemente. Gracias por no odiarme completamente. Elena no respondió, pero asintió ligeramente. No era perdón, no completamente, pero era reconocimiento de que el perdón, con tiempo, podría ser posible. 2 años después, Parque de Chapultepec, Ciudad de México. Era un sábado soleado de primavera, y el Parque de Chapultepec estaba lleno de familias disfrutando del día. Niños corrían por el césped, parejas paseaban tomadas de la mano, vendedores ambulantes ofrecían helados y globos. En un área de picnic bajo un árbol grande, 2 familias se habían reunido para celebrar. No una ocasión formal o especial, solo un día ordinario que había dejado de ser ordinario 2 años atrás. Elena extendía un mantel sobre la mesa de picnic, acomodando platos con tamales, tacos y ensalada. Lucía la ayudaba, junto con su hija mayor, que ahora tenía 17 años. Carlos y Beatriz llegaron con un pastel grande, el postre favorito de Miguel, y refrescos. Diana llegó poco después con su nueva novia, una profesora de historia que había conocido en una conferencia. Y finalmente llegó Miguel, no solo, sino con una mujer joven de su edad, de cabello castaño y sonrisa brillante. «Familia», anunció Miguel. «Quiero que conozcan a alguien. Esta es Andrea. Es muy especial para mí». Elena sintió su corazón hincharse. Durante 2 años había observado a su hijo florecer. Había estado presente para celebraciones que se había perdido. Cumpleaños, navidades, logros profesionales. Había conocido a sus amigos, visitado su oficina, conocido su mundo. Y ahora estaba conociendo a alguien importante para él. «Es un placer conocerla, Andrea», dijo Elena extendiendo su mano. «Soy Elena, la madre biológica de Miguel». Andrea estrechó su mano cálidamente. «Miguel me ha contado mucho sobre usted, y sobre toda su increíble historia». Beatriz se acercó también, limpiándose las manos en una servilleta. «Y yo soy Beatriz, la otra madre de Miguel», dijo con una sonrisa. «Bienvenida, querida. Cualquier persona que haga feliz a nuestro hijo es bienvenida en esta familia». Andrea miró entre las 2 mujeres, procesando la dinámica inusual pero hermosa. Deben saber que tienen un hijo increíble. Los 2 conjuntos de padres. Es el hombre más compasivo, inteligente y equilibrado que he conocido. Miguel se sonrojó ligeramente. «Andrea exagera, pero les contaré más tarde cómo nos conocimos. Ahora, ¿hay comida? Estoy hambriento». Todos rieron y comenzaron a servirse. La comida era abundante y deliciosa, una mezcla de los platos favoritos de todos. Mientras comían, conversaban y reían.
Cualquier observador casual habría pensado que eran simplemente una familia grande disfrutando de un día de campo. Y en cierto modo, eso era exactamente lo que eran. Después de comer, mientras algunos recogían y otros se relajaban bajo el árbol, Elena y Miguel se alejaron un poco para caminar solos. Era un ritual que habían desarrollado, momentos privados donde podían hablar sin la presión de la familia extendida. Andrea parece maravillosa, comentó Elena. ¿Es seria la relación? Miguel sonrió, un poco tímido. Muy seria. De hecho, se detuvo, sacando una pequeña caja de terciopelo de su bolsillo. Voy a pedirle que se case conmigo. Pronto. Quería mostrártelo primero. Elena ahogó un grito de alegría, tomando la caja y abriéndola. Adentro había un anillo sencillo pero hermoso, con un diamante pequeño rodeado de zafiros. Es precioso, hijo. Ella va a decir que sí, estoy segura. Eso espero. Miguel guardó la caja. Y cuando lo haga, quiero que tú y Beatriz estén presentes. Quiero que ambas sean parte de la planeación de la boda. Quiero que ambas... Bueno, me gustaría que ambas me acompañaran al altar, si eso no es demasiado raro. Elena sintió lágrimas picándole los ojos. Después de 2 años de reconstruir su relación, Miguel constantemente encontraba formas de incluirla en los momentos importantes de su vida. Nada que incluya amor es raro, dijo Elena. Y Beatriz y yo hemos aprendido a compartir estos momentos. Somos buenas en eso ahora. Era verdad. Durante los últimos 2 años, Elena y Beatriz habían desarrollado una relación compleja pero genuinamente afectuosa. No eran exactamente amigas. Había demasiada historia complicada para eso. Pero se respetaban mutuamente. Compartían algo único. El amor incondicional por el mismo hombre. ¿Sabes qué es lo más extraño de todo esto?, reflexionó Miguel, mirando hacia donde las dos familias interactuaban. Que algo tan terrible, algo que nos robó 30 años, terminó creando algo hermoso. No digo que valió la pena. Nunca diré eso. Pero hicimos algo bueno de las cenizas, completó Elena. Tomamos el dolor y lo transformamos en amor, en familia, en perdón. Miguel asintió. Carlos me dijo algo hace unos meses que no puedo olvidar. Dijo que la familia no se trata de ADN o papeles legales. Se trata de quién aparece, quién se queda, quién ama sin condiciones. Tu papá es un hombre sabio, dijo Elena, refiriéndose a Carlos con naturalidad. Ya no le dolía usar esa palabra para él. Había aprendido que el amor no se divide, se multiplica. Regresaron al grupo, donde encontraron a Carlos contándole a Andrea la historia de cómo Miguel había ganado su primer premio de ciencias en la primaria. Tenía 9 años, decía Carlos con orgullo. Construyó un volcán tan realista que casi provocó que evacuaran la escuela. No fue para tanto, protestó Miguel riendo. Le pusiste demasiado bicarbonato, recordó Beatriz riendo también. La lava de vinagre llegó hasta el pasillo. Elena escuchaba estas historias que se había perdido con una mezcla de tristeza y gratitud. Tristeza por no haber estado allí, pero gratitud de que su hijo hubiera tenido estas experiencias, estos recuerdos, este amor. Lucía se acercó a su hermana y le pasó un brazo por los hombros. ¿Estás bien, manita? Más que bien, respondió Elena. Por primera vez en 32 años, siento que estoy exactamente donde debo estar. 3 meses después, casa de Miguel. Colonia Condesa Miguel había invitado a ambas familias a su departamento para un anuncio especial. Mientras todos se acomodaban en la sala, un poco apretados, pero nadie se quejaba, Miguel y Andrea se pararon al frente. Bueno, los reunimos a todos porque tenemos 2 noticias importantes, comenzó Miguel tomando la mano de Andrea. La primera es que Andrea dijo que sí. Levantó su mano, mostrando el anillo de compromiso. La habitación estalló en gritos de alegría. Abrazos y felicitaciones. Elena y Beatriz fueron las primeras en abrazar a Andrea, y sin planificarlo, terminaron abrazándola juntas, creando un sándwich de suegras que hizo reír a todos. Y eso no es todo, anunció Andrea cuando finalmente se calmó el alboroto. También, bueno, miró a Miguel nerviosamente. También vamos a tener un bebé, completó Miguel, su voz temblando de emoción. Andrea está embarazada de 3 meses. Esta vez el silencio fue absoluto, pero solo por un segundo. Luego, fue como si un dique se rompiera. Elena se cubrió la boca con ambas manos, las lágrimas brotando instantáneamente. Beatriz gritó de alegría pura. Carlos se puso de pie tan rápido que casi tira su silla. Lucía y Diana gritaban y saltaban como adolescentes. Elena fue la primera en llegar a Miguel.
abrazándolo con una fuerza que sorprendió a ambos. «Voy a ser abuela», susurró, llorando contra su hombro. «Voy a tener un nieto. Voy a estar presente desde el principio». Miguel la apretó fuertemente, también llorando. «Sí, mamá. Vas a estar presente para todo, para el ultrasonido, para el nacimiento, para cada momento. Te lo prometo». Beatriz se unió al abrazo, y luego Carlos, y luego Andrea, hasta que todos estaban en un abrazo grupal masivo, llorando y riendo al mismo tiempo. Esto es todo lo que quise durante 30 años, dijo Elena cuando finalmente se separaron. Una familia, verlo crecer, estar presente para los momentos importantes. Y ahora voy a ver a mi nieto o nieta crecer desde el primer día. Nieto, corrigió Andrea con una sonrisa. Es un niño. Acabamos de confirmarlo ayer. Elena sintió que su corazón podría explotar de felicidad. ¿Un niño? ¿Han pensado en nombres? Miguel y Andrea intercambiaron miradas significativas. Sí, dijo Miguel. Queríamos hablar con todos ustedes primero, pero estábamos pensando en Roberto Carlos Santana Morales. Roberto por mi padre biológico, a quien nunca conocí pero cuyo legado llevo. Y Carlos por el hombre que me crió y me enseñó cómo ser padre. Carlos se quebró. El hombre de 74 años, siempre tan controlado y estoico, se cubrió el rostro con las manos y lloró abiertamente. Beatriz lo abrazó, también llorando. Hijo, logró decir Carlos finalmente. No necesitas. Quiero, insistió Miguel. Ambos son mis padres. Ambos merecen ser honrados. Y quiero que mi hijo lleve ambos nombres, que conozca ambas historias. Quiero que sepa que puede venir de dos lugares a la vez y ser completo. Elena se acercó a Carlos y, en un gesto que sorprendió a todos, lo abrazó. Gracias, le susurró. Gracias por ser el padre que mi hijo necesitaba cuando yo no pude estar. Gracias por darle tu nombre, tu amor, tu ejemplo. Roberto estaría orgulloso de que su hijo lleve tu nombre también. Carlos devolvió el abrazo, y en ese momento, las últimas barreras entre estas dos familias finalmente se desmoronaron por completo. 9 meses después, Hospital Español, Ciudad de México. Era de noche cuando comenzó el trabajo de parto de Andrea. Miguel la llevó al hospital a toda velocidad, llamando a ambas familias en el camino. Elena llegó primero, aún con su delantal de la floristería, habiendo cerrado temprano cuando recibió la llamada. Lucía llegó minutos después. Luego llegaron Carlos y Beatriz, también apurados. Diana apareció con flores, porque ningún nacimiento debería ocurrir sin flores. Todos se acomodaron en la sala de espera, nerviosos pero emocionados. Miguel entraba y salía, actualizándolos sobre el progreso. Ya tiene 8 centímetros de dilatación, reportó en una de sus salidas. El doctor dice que será pronto. ¿Cómo está Andrea?, preguntó Elena ansiosa. Fuerte, increíble, asustada pero valiente. Es extraordinaria. Regresó corriendo a la sala de parto cuando una enfermera lo llamó. Elena se sentó junto a Beatriz, ambas tomadas de la mano, esperando. Era extrañamente similar y diferente de aquel día de 1985. Entonces había sido caos, terror, tragedia. Ahora había anticipación, alegría, esperanza. ¿Estás nerviosa?, preguntó Beatriz. Aterrada, admitió Elena. ¿Y si algo sale mal? ¿Y si? No va a pasar nada malo, aseguró Beatriz firmemente. Estamos en un buen hospital. Andrea está sana. El bebé está sano. No es 1985. No es el terremoto. Es solo un nacimiento normal, hermoso, milagroso. Elena asintió, respirando profundo. Beatriz tenía razón. Tenía que dejar ir el miedo del pasado y abrazar la alegría del presente. 2 horas después, Miguel salió de la sala de parto con una sonrisa tan grande que parecía que su rostro podría partirse en dos. Tenía los ojos rojos de llorar, pero brillaban de felicidad. Es un niño, anunció, su voz quebrada por la emoción. Roberto Carlos está aquí, y es perfecto, absolutamente perfecto. La sala de espera estalló en celebración. Elena se puso de pie, temblando. Puedo verlo. Andrea quiere que tú y mamá Beatriz entren primero, dijo Miguel. Dijo que las abuelas tienen prioridad. Elena y Beatriz se miraron, sonrieron y juntas caminaron hacia la habitación donde Andrea descansaba, exhausta pero radiante, con un pequeño bulto envuelto en una manta azul en sus brazos. Vengan a conocer a su nieto, dijo Andrea suavemente. Elena se acercó con pasos temblorosos. Cuando finalmente pudo ver el rostro del bebé,
sintió que el tiempo se detenía. Era pequeño, arrugado, perfecto. Tenía los ojos cerrados, pero su boca se movía en pequeños gestos, buscando alimento. Sus manos eran diminutas, perfectas, con uñas tan pequeñas que parecían irreales. «Hola, Roberto», susurró Elena, extendiendo un dedo tembloroso que el bebé inmediatamente agarró con su pequeña mano. «Soy tu abuela, Elena. He estado esperando conocerte durante tanto tiempo». Las lágrimas rodaban libremente por sus mejillas, pero estas eran lágrimas de alegría pura, no de dolor. Beatriz se acercó del otro lado, también llorando, también extendiendo su dedo para que el bebé lo agarrara. «Y yo soy tu abuela, Beatriz. Vas a ser tan amado, pequeño, tan amado por tantas personas». Andrea miró a las dos mujeres con cariño. «¿Les gustaría cargarlo? Primero tú, Elena. Tú deberías ser la primera». Elena miró a Miguel, buscando permiso. Él asintió, sonriendo a través de sus propias lágrimas. Con manos temblorosas, Elena tomó al bebé en sus brazos. Era la primera vez en 33 años que sostenía a un recién nacido. La última vez había sido su propio hijo, a quien creyó muerto. Y ahora, en un giro increíble del destino, estaba sosteniendo al hijo de su hijo. «Hola, mi amor», susurró, meciéndolo suavemente. «Soy parte de tu historia, aunque es complicada, pero voy a estar aquí para ti, para cada cumpleaños, cada logro, cada momento importante. No me voy a perder nada, te lo prometo». El bebé abrió los ojos brevemente, revelando ojos oscuros que todavía estaban desarrollando su color final. Miró a Elena como si pudiera entender lo que estaba diciendo, como si pudiera sentir el peso de su promesa. «Se parece a ti», dijo Beatriz suavemente. «Cuando eras bebé, Miguel. Tiene tu misma nariz. Y tiene los ojos de Roberto», agregó Elena. «Mi Roberto». El hombre que nunca conoció a su hijo, pero cuyo legado continúa. Pasó el bebé cuidadosamente a Beatriz, quien lo recibió con la experiencia de alguien que había sostenido a muchos bebés en su vida. «Bienvenido a esta familia loca y maravillosa, pequeño Roberto», dijo Beatriz. «Vas a tener tantas personas amándote. 2 abuelas, 2 abuelos, tías, tíos, primos. Y todos vamos a asegurarnos de que sepas tu historia completa. La complicada, la dolorosa, pero también la hermosa». Miguel observaba esta escena con Andrea a su lado, ambos con los corazones tan llenos que parecían desbordar. «Lo logramos», susurró Miguel. «De alguna manera, a pesar de todo, lo logramos». «Creaste una familia de las cenizas», respondió Andrea. «Tomaste algo roto y lo convertiste en algo hermoso». 2 años después, Registro Civil, Ciudad de México. Era un día ordinario cuando Miguel entró al registro civil con un folder lleno de documentos. La licenciada Patricia Gutiérrez lo acompañaba, ahora no solo como su abogada, sino como amiga. Habían pasado casi 5 años desde que se habían conocido, 5 años desde que ella había ayudado a desentrañar el misterio de su nacimiento, y ahora estaban allí para cerrar el círculo final. «¿Estás seguro de esto?», preguntó Patricia. «No hay vuelta atrás». «Completamente seguro», respondió Miguel. El funcionario del registro civil, un hombre de mediana edad con lentes, revisó cuidadosamente todos los documentos, la prueba de ADN, las actas judiciales del caso contra Fermín Ríos, los testimonios, toda la evidencia recopilada durante años de investigación. «Señor Santana Morales», dijo el funcionario finalmente, «basándome en toda esta evidencia, estoy autorizado a emitir una nueva acta de nacimiento que refleje con precisión su origen biológico». Deslizó un documento a través del mostrador. Miguel lo tomó y lo leyó. Acta de nacimiento. Nombre: Miguel Rodrigo Santana Morales. Fecha de nacimiento: 19 de septiembre de 1985. Lugar de nacimiento: Hospital General de México, Ciudad de México. Madre biológica: Elena Morales Vega. Padre biológico: Roberto Morales García, fallecido. Padres adoptivos: Carlos Santana Ríos y Beatriz Santana de Santana. Al pie del documento había una nota. Esta acta corrige y reemplaza el acta de nacimiento emitida el 20 de septiembre de 1985, la cual contenía así: información falsa debido a circunstancias criminales ahora resueltas. La identidad legal del portador es Miguel Rodrigo Santana Morales, hijo biológico de Elena Morales y Roberto Morales, criado con amor por Carlos Santana y Beatriz Santana. Miguel sintió lágrimas picándole los ojos. No era solo un papel,
Era el reconocimiento oficial de su historia completa, de todas las personas que lo habían amado, de todas las formas en que había sido formado. «Gracias», le dijo al funcionario. «Esto significa más de lo que puede imaginar». Salió del registro civil con Patricia, sosteniendo el documento como si fuera el tesoro más valioso del mundo. En cierto modo, lo era. Esa noche, organizó una cena en su casa con ambas familias. Cuando todos estuvieron reunidos, Elena, Carlos, Beatriz, Lucía, Diana, Andrea y el pequeño Roberto, ahora de 2 años y corriendo por todas partes, Miguel levantó su copa. «Quiero hacer un brindis», anunció. «Hace 5 años, mi mundo se volteó de cabeza. Descubrí que mi vida era una mentira, que mi identidad había sido robada, que había perdido 30 años con mi madre biológica». Hizo una pausa, mirando alrededor de la mesa a todas las personas que amaba. Pero también descubrí algo más. Descubrí que la familia es más complicada y hermosa de lo que jamás imaginé, que el amor no se divide, se multiplica, que puedes tener 2 madres, 2 padres, 2 identidades y ser completamente tú mismo. Levantó su nueva acta de nacimiento. «Hoy recibí esto. Es el reconocimiento oficial de quién soy. Miguel Rodrigo Santana Morales, hijo de Elena y Roberto, quien me dieron vida. Hijo de Carlos y Beatriz, quienes me dieron amor, hogar y crianza. No tengo que elegir, puedo ser ambos». Elena y Beatriz, sentadas una junto a la otra, se tomaron de las manos. «Así que brindo por todas las familias complicadas», continuó Miguel, «por todas las historias que no son simples, por la verdad, sin importar cuánto duela, por la justicia, sin importar cuánto tarde, y por el amor, que siempre encuentra el camino». «Salud», corearon todos, levantando sus copas. El pequeño Roberto, no entendiendo pero queriendo participar, levantó su taza de jugo. «Salud», gritó con su voz aguda, haciendo reír a todos. Mientras comían, conversaban y reían, la conversación inevitablemente se volvió hacia el futuro. «Roberto empieza el kinder el próximo año», comentó Andrea. «Ya estamos buscando escuelas. Se va a hacer tan rápido», dijo Beatriz con nostalgia. «Un día son bebés y al siguiente están graduándose de la universidad». «Hablando de eso», intervino Miguel, «Andrea y yo hemos estado hablando sobre cómo queremos criar a Roberto, sobre qué historia queremos que conozca sobre nuestra familia». Todas las miradas se volvieron hacia él. «Queremos que conozca toda la verdad, obviamente adaptada a su edad, pero la verdad completa. Que su abuelo Roberto murió antes de que yo naciera, que su abuela Elena me perdió durante 30 años, que sus abuelos Carlos y Beatriz me encontraron y me criaron con amor, que toda esta familia existe porque, a pesar de algo terrible, elegimos el amor sobre el odio, el perdón sobre el resentimiento». Elena sintió lágrimas en sus ojos nuevamente. Después de 5 años, todavía lloraba fácilmente, pero ahora eran lágrimas de gratitud más que de dolor. «Es importante que sepa de dónde viene», agregó Andrea. «Todas las partes, no solo las bonitas. Queremos que crezca entendiendo que la vida es complicada, que las familias vienen en todas formas, y que el amor es lo que define una familia, no la sangre o los papeles». Carlos se limpió discretamente los ojos. «Ese niño va a tener la mejor educación sobre familia que cualquier niño podría tener. Y va a tener 4 abuelos que lo van a malcriar terriblemente», agregó Lucía riendo. «5 si me cuentan», dijo Diana. «Yo también pienso consentirlo». 6, corrigió la novia de Diana. «Yo también». Todos rieron, y el pequeño Roberto, sintiendo la alegría, comenzó a bailar en su silla, haciendo que todos rieran aún más. Más tarde esa noche, después de que todos se habían ido y Roberto estaba dormido, Miguel y Andrea se sentaron en su balcón, mirando las luces de la Ciudad de México extenderse ante ellos. «¿Alguna vez te imaginas cómo habría sido tu vida si nada de esto hubiera pasado?», preguntó Andrea. «Si Fermín Ríos nunca te hubiera robado, si hubieras crecido con Elena». Miguel pensó cuidadosamente antes de responder. «A veces», admitió, «me pregunto cómo habría sido crecer pobre, sin las oportunidades que tuve. Si habría estudiado biología, si habría conocido a Diana y fundado la empresa, si te habría conocido a ti». Tomó su mano. «Pero entonces me siento culpable por pensar así, porque significa que parte de mí está agradecido de que algo terrible haya pasado, y no debería estar agradecido por eso. No es así como funciona», dijo Andrea suavemente. «Puedes lamentar el crimen y agradecer las consecuencias positivas al mismo tiempo. No estás agradecido de que Fermín Ríos te robara.
Estás agradecido de que Carlos y Beatriz te amaran. Esas son dos cosas diferentes. Miguel asintió, sabiendo que tenía razón. Elena me dijo algo similar una vez. Dijo que no puede lamentar que me hayan dado a los Santana, porque ellos fueron buenos conmigo, pero puede lamentar que se lo hicieran sin su consentimiento, que le robaran la elección. Es una mujer sabia, comentó Andrea, y fuerte. No sé si yo podría haber sobrevivido lo que ella sobrevivió. Es la persona más fuerte que conozco, acordó Miguel. Ella y Beatriz ambas, mujeres que amaron a pesar de circunstancias imposibles, que eligieron el perdón cuando tenían todo el derecho de elegir el odio. Se quedaron en silencio por un momento, disfrutando de la paz de la noche. ¿Sabes qué es lo más increíble de todo esto?, dijo Miguel finalmente. Que de toda esta oscuridad, de toda esta tragedia, salió Roberto, nuestro hijo. Un niño que nunca habría existido si las cosas hubieran sido diferentes. Lleva los nombres de 2 hombres buenos. Tiene 4 abuelos que lo adoran. Y va a crecer conociendo la historia más extraordinaria sobre familia, amor y perdón. Es nuestro pequeño milagro, acordó Andrea, nacido de las cenizas. Adentro, escucharon a Roberto llorar suavemente. Probablemente había tenido una pesadilla. Ambos se levantaron, pero Miguel fue primero. Entró a la habitación de su hijo, decorada con murales del sistema solar que él mismo había pintado. Roberto estaba sentado en su cuna, frotándose los ojos con sus puñitos. «Hola, campeón», susurró Miguel, sacándolo de la cuna y acunándolo contra su pecho. «¿Tuviste un mal sueño?». Roberto asintió, enterrando su carita en el hombro de su padre. «Ya pasó», lo tranquilizó Miguel, meciéndolo suavemente. «Papá está aquí. Siempre voy a estar aquí». Mientras mecía a su hijo, Miguel pensó en todas las veces que su propio padre, Carlos, debió haberlo mecido así. Todas las noches que Beatriz debió haber entrado a calmarlo después de una pesadilla. Y pensó en Elena, que nunca tuvo esa oportunidad, pero que ahora tenía la oportunidad de hacerlo con su nieto. El círculo se había cerrado. La herida no había sanado completamente. Algunas heridas nunca sanan, pero había cicatrizado. Se había transformado en algo que, aunque todavía dolía a veces, también los había hecho más fuertes. «Te voy a contar un secreto», le susurró Miguel a Roberto, aunque el niño ya se estaba quedando dormido de nuevo. «Tienes la familia más extraordinaria del mundo, y algún día, cuando seas lo suficientemente grande para entender, te voy a contar toda la historia, la triste y la feliz, y vas a aprender que incluso de las cosas más terribles puede salir algo hermoso». Roberto suspiró suavemente, completamente dormido ahora. Miguel lo depositó cuidadosamente de vuelta en su cuna, arropándolo bien. Mientras salía de la habitación, Andrea lo esperaba en el pasillo. «Eres un buen padre», le dijo, abrazándolo. «Tuve buenos maestros», respondió Miguel, «varios de ellos». Y en esa simple declaración estaba encapsulada toda su historia. Un niño nacido en tragedia, criado en amor, reunido con su pasado, y ahora creando su futuro. Un futuro donde no tenía que elegir entre sus 2 familias, donde podía honrar a todos los que lo habían amado, donde podía ser completamente él mismo en toda su complicada, hermosa, imposible totalidad. Miguel Rodrigo Santana Morales, hijo de Elena y Roberto, hijo de Carlos y Beatriz, padre de Roberto Carlos, y finalmente, completamente, inquebrantablemente, él mismo. La Ciudad de México se detuvo a las 7:19 am, como lo hacía cada 19 de septiembre. Los simulacros de terremoto se habían convertido en un ritual sagrado, una manera de honrar a los que murieron y de recordar la resiliencia de los que sobrevivieron. En una pequeña casa en la colonia Narvarte, un hombre de 50 años llamado Miguel preparaba café mientras observaba a su hijo adolescente, Roberto, ahora de 18 años, prepararse para ir a la universidad. «¿Listo para tu primer día?», preguntó Miguel. «Nervioso», admitió Roberto, «pero emocionado también. Tu abuelo Carlos siempre decía que los nervios son solo emoción disfrazada». Roberto sonrió. Carlos había fallecido 3 años atrás, a los 89 años, rodeado de su familia. Beatriz lo había seguido 6 meses después, como si no pudiera soportar estar sin él. Habían sido amados hasta el final, visitados constantemente por el hijo que habían criado y el nieto que habían ayudado a criar. Elena, ahora de 73 años, todavía trabajaba medio tiempo en su floristería. Insistía en que trabajar la mantenía joven, aunque ahora Lucía hacía la mayor parte del trabajo pesado. Vendría a cenar esa noche,
como hacía todos los martes. Papá, dijo Roberto poniéndose serio, hoy es el aniversario, ¿verdad? ¿De cuando naciste? ¿Del terremoto? Sí, respondió Miguel. 50 años. ¿Vas al cementerio más tarde? Miguel asintió. Cada año, el 19 de septiembre, visitaba 3 tumbas. La de Roberto Morales, el padre que nunca conoció. La de Carlos y Beatriz Santana, los padres que lo criaron. Y la tumba vacía que Elena había visitado durante 30 años, que ahora servía como memorial de lo que se perdió y lo que se recuperó. ¿Puedo ir contigo este año?, preguntó Roberto. Sé que usualmente vas solo, pero creo que ya tengo edad suficiente para entender realmente la historia, y quiero estar allí contigo. Miguel sintió su garganta apretarse por la emoción. Me encantaría que vinieras. Más tarde ese día, padre e hijo caminaban entre las lápidas, llevando flores para cada tumba. Primero visitaron a Roberto Morales. Este es tu abuelo, dijo Miguel, el hombre que me dio su nombre, aunque nunca pudo conocerme. Era albañil, trabajador, soñador. Tu abuela Elena dice que tengo su sentido del humor y su tosudez. Roberto Carlos tocó la lápida con respeto. Ojalá lo hubiera conocido. Yo también, pero lo llevo conmigo, en mi nombre, en mi carácter, en las historias que Elena me cuenta. Y ahora tú también lo llevas. Eres su legado continuando. Luego visitaron la tumba de Carlos y Beatriz Santana, enterrados juntos como habían vivido, lado a lado, inseparables. Estos fueron tus abuelos también, dijo Miguel, arrodillándose para colocar las flores. Los que me criaron, los que me enseñaron a ser hombre, a ser padre, los que te consintieron terriblemente cuando eras pequeño. Los recuerdo, dijo Roberto suavemente. El abuelo Carlos me enseñó a andar en bicicleta, y la abuela Beatriz hacía las mejores galletas del mundo. Sí, sonrió Miguel. Eran extraordinarios, y me amaron incondicionalmente, a pesar de todo. Finalmente, llegaron a la pequeña tumba con la inscripción, Rodrigo Morales, ángel que apenas rozó la tierra. Y esta, dijo Miguel, su voz cargada de emoción después de tantos años, es la tumba vacía. El lugar donde tu abuela Elena lloró durante 30 años por un hijo que creía muerto. Roberto miró la lápida, procesando el peso de esa historia. Es tan triste, papá. 30 años. Lo es, acordó Miguel, pero también es un testimonio de amor, de cómo una madre nunca olvidó, nunca se rindió, nunca dejó de amar. Y mira lo que salió de eso. Nos encontramos, creamos una familia, y ahora tú estás aquí, llevando ese amor hacia adelante. Colocaron las últimas flores y se quedaron en silencio por un momento, honrando la memoria de todo lo que se había perdido y todo lo que se había ganado. Papá, dijo Roberto finalmente, cuando cuente mi historia familiar en la universidad, cuando la gente pregunte de dónde vengo, ¿qué les digo? Miguel puso su mano en el hombro de su hijo. Les dices la verdad, que vienes de amor, amor complicado, amor doloroso, amor que sobrevivió lo imposible. Les dices que tu familia fue construida de las cenizas de una tragedia, pero que eligió el perdón sobre el odio, la esperanza sobre la desesperación. Les dices que tienes 2 abuelas, una que te dio vida a través de mí, y otra que me crió para que pudiera ser tu padre. Les dices que tienes 2 abuelos, uno que murió construyendo un futuro que nunca vio, y otro que me enseñó lo que significa ser hombre. Miró directamente a los ojos de su hijo. Y les dices que la familia no es solo sangre o papeles, es quien aparece, quien se queda, quien ama sin condiciones. Eso es lo que hace una familia. Roberto asintió, comprendiendo el peso y la belleza de su historia. Estoy orgulloso de venir de esta familia, dijo, de toda esta historia loca, imposible, hermosa. Y nosotros estamos orgullosos de ti, respondió Miguel, abrazando a su hijo. Eres la prueba de que algo bueno puede nacer de la tragedia, que el amor siempre encuentra el camino. Mientras padre e hijo caminaban de regreso hacia la salida del cementerio, el sol comenzaba a ponerse sobre la Ciudad de México, pintando el cielo de naranjas y rosas. Era el mismo cielo que había presenciado el terremoto 50 años atrás, el mismo cielo que había visto 30 años de dolor, y ahora veía 5 años de sanación. En algún lugar de la ciudad, Elena cerraba su floristería, guardando un ramo especial de rosas blancas para llevar a la cena familiar esa noche. En algún lugar, en un cementerio diferente, las tumbas de Carlos y Beatriz Santana descansaban en paz, su legado vivo caminando por las calles que tanto amaron. Y en algún lugar entre el pasado y el futuro,
Entre el dolor y la alegría, entre la pérdida y el reencuentro, una familia imposible pero real seguía escribiendo su historia. Una historia que comenzó con una mentira terrible, pero que se había transformado en una verdad hermosa, que el amor, verdaderamente, puede sanarlo todo. Que el tiempo, aunque no borra el dolor, puede transformarlo en sabiduría. Y que las familias, en todas sus formas complicadas y maravillosas, son el mayor testimonio de la resiliencia del espíritu humano. Miguel Rodrigo Santana Morales había nacido en el caos de un terremoto, robado por la codicia de un hombre, criado en el amor de padres adoptivos, y reunido con su madre biológica 3 décadas después. Pero más que todo eso, era prueba viviente de que incluso lo que parece imposible puede, con suficiente amor, convertirse en realidad. Y su historia, transmitida ahora a su hijo Roberto Carlos, continuaría, no como una tragedia, sino como un testimonio de esperanza, porque al final, eso era lo que esta familia representaba: esperanza. Esperanza de que las heridas pueden sanar, esperanza de que las familias pueden reconstruirse, esperanza de que el amor, siempre, encuentra el camino a casa. Y 50 años después de aquel terrible 19 de septiembre de 1985, mientras la Ciudad de México conmemoraba a sus muertos y celebraba a sus sobrevivientes, una familia extraordinaria cenaba junta, reía junta, y continuaba escribiendo su propia historia de supervivencia, perdón y amor incondicional. Una historia que comenzó con una mentira, pero que terminó con la verdad más hermosa de todas, que la familia no se define por la sangre o las circunstancias, sino por el amor que elegimos dar, día tras día, sin importar qué tan complicada sea la historia. Y esa, al final, era la lección más importante de todas.